amiguitos, en este video vamos a resolver ahora este ejercicio. Dice así, a ver, una gacela corre en línea recta. En la figura se muestra la velocidad de este animal en función del tiempo. Ya, aquí tenemos entonces la gráfica velocidad-tiempo. Como te das cuenta aquí, la velocidad viene con un subíndice X, que justamente me indica que se mueve en un eje X. Y ya sabemos por la primera parte que se mueve en línea recta, ¿ya? Luego dice, durante los primeros 12 segundos, obtenga. A ver, entonces en esos 12 segundos, que básicamente es el tiempo también que aparece aquí en la gráfica, debemos hallar la distancia total recorrida. Debemos hallar el desplazamiento de la gacela. Y por último, dibuje la gráfica aceleración-tiempo. Ya, aquí lo curioso de las preguntitas es que no me piden la posición en función del tiempo, ¿correcto? Ya, eso es una gran ventaja porque al momento de que no te piden la posición en función del tiempo, calcular la distancia recorrida y el desplazamiento se hace un poquito más sencillo. Tú te preguntarás, ¿pero por qué es más sencillo? Eso ocurre, es más sencillo básicamente porque la velocidad está conformado por rectitas, ¿de acuerdo? Y para calcular desplazamiento y distancia recorrida, podemos utilizar algunas propiedades de áreas que hemos visto en la parte teórica. Si no has visto la parte teórica, te dejo el enlace del video en la descripción. Ya vamos entonces aquí a recordar algunas cositas que hemos visto en la parte teórica, más que nada relacionados con la gráfica velocidad-tiempo. A ver, dice así, mira. Cuando tú tengas una gráfica velocidad-tiempo, una gráfica cualquiera, se cumple para cualquier situación. Y esta gráfica, supongamos, ¿no? Una forma como esta, la cual nos muestra cómo es la velocidad desde el instante t sub 0 hasta el instante t1. Ya, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso nosotros podemos calcular directamente el desplazamiento. El desplazamiento entre t0 y t1 se calcula simplemente aplicando esta integral de acá. Desde t sub 0 hasta t1. Pero por cálculo nosotros sabemos que esta integral evaluada desde t0 hasta t1 en una gráfica velocidad versus tiempo corresponde a esta área. O sea, corresponde al área bajo la curva. Ah, qué interesante. Entonces, algunas veces será mucho más sencillo calcular esa área. ¿Y cuándo es esas algunas veces? Justamente en esta situación. Porque te das cuenta que en esta situación, al ser esto una recta, el área bajo esta recta está formando esta figura que se conoce como trapecio. Y el área bajo esta recta está formando esta figura que se conoce como triángulo, ¿cierto? Entonces aquí podemos calcular directamente el desplazamiento de la gacela sumando todo el área bajo esta curva. Pero son dos curvas diferentes, una recta con una pendiente hacia la derecha, bueno, inclinada hacia la derecha, y otra recta inclinada hacia la izquierda. No importa porque la propiedad se cumple de la misma forma. Siempre que tú tengas tu gráfica velocidad-tiempo, el área bajo esta gráfica siempre será el desplazamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces por aquí vamos a ir pintando para poder calcular esa área, ¿de acuerdo? Vamos pintando por aquí porque vamos a dividir el problema en dos partes. Vamos a calcular primero esta área de color morado y luego calculemos esta área de color naranja, ¿de acuerdo? Ya, a ver, la primera área corresponde al área desde 0 hasta 10, ¿no? Que es esta línea inclinada hacia la derecha. Vamos a indicar por aquí entonces. Vamos a analizar desde 0 hasta 10. De 0 hasta 10 podemos calcular este primer desplazamiento, que es el desplazamiento desde 0 hasta 10, ¿no? Posición final menos posición inicial. Como te mencioné, lo que vamos a hacer es calcular el área, ¿no? No vamos a estar integrando, no, no es necesario. Porque en este caso, para lo que me piden, podemos aplicar simplemente geometría. A ver, entonces el área de esta partecita. Ahí sí debemos recordar áreas un poquito, ¿no? Por ejemplo, el área de un trapecio. El área de un trapecio siempre se calcula de la siguiente forma. Esta cosita es la base menor, esta cosita es la base mayor y aquí tenemos la altura, que es la distancia vertical o la distancia entre ambas bases.
Entonces, el área de un trapecio, por cierto, un trapecio siempre su base menor y su base mayor son paralelas. El área del trapecio simplemente es la base mayor más la base menor, todo eso entre 2 multiplicado por la altura. ¿De acuerdo? Ya, aquí identifiquemos eso. Fíjate que aquí está el trapecio. Aquí está el trapecio, donde la base menor en este caso es 4 y la base mayor es toda esta línea que vale 12. Y la altura sería esta distancia, ¿no? Digamos que es un trapecio echado, ¿no? Ya, a ver, entonces la base menor 4 más la base mayor que es 12. Ya, todo eso entre 2, ¿correcto? Hemos hecho esta parte. Y esto lo vamos a multiplicar por la altura de este trapecio. Bueno, eso de altura entre comillas, ¿no? Porque esta cosita está apoyada, digamos, en el piso. Cuando lo vemos así sería la altura, ¿no? Pero bueno, ya esa distancia entonces, ¿no? Que valdría aquí 10. La distancia entre la base menor y la base mayor, ya. Esa distancia sería 10, ¿no? Esta distancia. 10. Y de ahí tenemos entonces este primer desplazamiento. Vamos a ponerle desplazamiento 1. ¿Cuánto sale esto? A ver, operemos. 4 más 12, 16. Entre 2 es 8. Esto vale 8. Por 10, 80. O sea que el primer desplazamiento es 80 metros, que por cierto es positivo. Es positivo porque el área que estamos calculando está sobre el eje del tiempo, en la parte de arriba. Sabemos que si está el área en la parte de abajo, el área es negativa. ¿De acuerdo? Recuerda, todo eso está en la parte teórica, el enlace en la descripción del video. Muy bien, seguimos ahora con el siguiente intervalo. Vamos ahora con el intervalo de 10 hasta 12. ¿Listo? Vamos a llamarle a este desplazamiento, desplazamiento 2. Aquí, más arriba, ¿ya? Aquí desplazamiento 1, desplazamiento 2, que sería, ¿no? Posición en 12, que es la posición final, menos la posición en 10, que es la posición inicial. Ya, esa cosita sería el área que está aquí de color naranja. Y en este caso se trata, como te das cuenta, de un triángulo rectángulo, ¿cierto? En general, ¿no? De un triángulo. Para un triángulo se calcula su área como la base por la altura entre 2, ¿cierto? Ya, eso lo sabemos seguramente desde el colegio, ¿no? Entonces el área es igual a la base por la altura entre 2. Ya está, reemplacemos. En este caso la base sería 2, ¿cierto? Porque aquí es 10, aquí es 12, la distancia entre ellos dos es 2. No vayas a pensar que es 12 o 10, no, 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 no. Es esta longitud, ese tamañito de acá, ¿no? Que vale 2. 2 por la altura. La altura es todo esto, desde acá hasta acá arriba, que corresponde a 12. 12 entre 2. Ya, ¿esto cuánto sale? 2 con 2 se simplifica, quedaría solamente 12. Y por lo tanto ya tenemos el desplazamiento, ¿no? Porque recuerda que el desplazamiento es desde este instante hasta este instante. Entonces el desplazamiento total es igual a el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Recuerda que esto también es positivo, ¿cierto? Porque el área está sobre el eje del tiempo en la parte de arriba. Ya vamos indicando. El desplazamiento 1 salió más 80 y el desplazamiento 2 salió más 12. Y de ahí tenemos entonces el desplazamiento total, que es más 92 metros. Y con eso hemos respondido la pregunta B en este caso, ¿no? Porque hemos hallado el desplazamiento de la gacela, más 92. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Y la distancia recorrida es igual al desplazamiento? Porque hemos visto problemas en los cuales no es igual, ¿cierto? Hemos visto en la parte de cinemática rectilínea que hay problemas en los cuales el desplazamiento no corresponde con la distancia recorrida. Ya, ¿cuándo no corresponde? Cuando la partícula invierte el sentido de su movimiento. Te pregunto, en este caso, ¿alguna vez la partícula invierte el sentido de su movimiento? No, no es cierto, porque te das cuenta que para todo momento siempre la velocidad es positiva. Como la velocidad siempre es positiva, significa que siempre se está moviendo hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Como en ningún momento invierte su movimiento, podemos afirmar que la partícula siempre está avanzando. Y como siempre está avanzando, en ese caso lo que ocurre es que el desplazamiento y
la distancia recorrida coinciden, pero recordando que la distancia es un valor, es un módulo, o sea, es el valor del desplazamiento, ¿de acuerdo? Porque es una longitud. Y esto es entonces 92 metros. Recuerda eso siempre, por favor. Si en un intervalo de tiempo la velocidad no cambia de sentido, entonces el valor de desplazamiento, su módulo, corresponde a la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Por eso hemos aplicado esto. Ya. Ahora pasamos a la pregunta C. ¿Qué me dice en la pregunta C? La gráfica aceleración-tiempo. ¿Será necesario hallar la ecuación? No. Porque lo que tú debes recordar es que la aceleración simplemente es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Pero también recuerda que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es siempre la pendiente de la recta tangente. Y cuando son solamente rectitas, es la pendiente de las rectitas. ¿De acuerdo? O sea, vamos a recordar un poquito, ¿no? Yo tengo una gráfica velocidad-tiempo, supongamos de esta forma. Ya. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo corresponde a la pendiente, de esta recta tangente. Por ejemplo, esta recta tangente, aquí tiene un ángulo θ. La pendiente de esta recta es la tangente del ángulo θ, que corresponde a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿qué es lo que ocurre cuando no es una curva, sino que es una recta? Ah, ya, cuando es una recta es un poquito más sencillo, porque cuando es una recta, lo que ocurre es que si yo derivo esta cosita con respecto del tiempo, sigue siendo la pendiente, pero ahora es la pendiente de esa recta, ¿de acuerdo? Esa observación entonces en este caso. Y justamente en este caso corresponde a eso, ¿no? Porque como te puedes dar cuenta, la velocidad está conformado por estas rectitas. Entonces, cada rectita tiene una pendiente y esa pendiente es justamente la aceleración. ¿De acuerdo? Recuerda, la afirmación que estoy diciendo solamente es cierta cuando son rectitas, ¿ya? Si no son rectitas, por ejemplo, una cúbica, una cuadrática, una curva como esta, ahí ya no coincide, pues no con la recta. Ahí sí es la tangente, la pendiente, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces por aquí, ya sabemos esto, igual lo vamos a escribir en esta gráfica. Para este gráfico de aquí, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, que es la aceleración, es la pendiente, ¿de acuerdo? Ya, hallemos la pendiente entonces en cada una de estas rectas, borramos esto. Bien, a ver, comencemos con la primera recta, esta recta que está aquí inclinada, que va desde 0 hasta 10. Ya, calculemos entonces la pendiente, para eso necesitamos conocer estos dos lados, ¿cierto? Que son justamente los lados de este triangulito. A ver, mucho cuidadito siempre con esto, ¿ya? Este lado de aquí vale 10, no hay problema, hasta ahí me parece que no hay dudas, ¿no? Esto vale 10, ya está. ¿Cuánto vale este lado de acá? Mucho cuidado. Este lado no vale 12, ¿de acuerdo? Este lado vale 8. ¿Por qué vale 8? Lo que ocurre es que desde este punto hasta este punto vale 12. Desde este punto hasta este punto es 4. O sea, hasta aquí es 4 y todo es 12. Significa que esta parte es 8. Vamos a llamarle esto el ángulo θ. Ya está. En este caso entonces escribimos, ¿no? Para el primer intervalo, que corresponde desde 0 hasta 10. Ya, en este caso la aceleración es igual a la tangente de ese ángulo, ¿no? Que es la pendiente de la recta. Ya, esa tangente al toque nada más, 8 sobre 10. Así nada más, así nada más. Y esto es 0,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Vamos con el siguiente intervalo, que corresponde desde 10 hasta 12. Ya. Aquí otra vez debemos hallar la tangente, pero ahora de esta recta. Ya, recuerde que para hallar dicha tangente nosotros recurrimos a este angulito de acá que le voy a llamar beta. ¿Listo?
A ver, este lado de acá me doy cuenta que vale 12, ¿cierto? Todo este lado, porque corresponde a toda esta longitud. Mientras que este lado de acá me doy cuenta que vale 2, ¿no? Porque hasta aquí es 10, hasta aquí es 12, esta distancia es 2. 2. Y entonces tenemos aquí la aceleración, pero mucho cuidado. La aceleración en este caso no es la tangente de beta, porque recuerda que la pendiente de esta recta se mide desde acá, ¿cierto? Pero ya hemos visto en problemas anteriores, los dejo en la descripción, que la tangente de este angulito corresponde a menos la tangente de beta. ¿Listo? Siempre es así, ¿eh? Cuando la pendiente, cuando el ángulo, mejor dicho, es mayor que 90 grados, se utiliza este ángulo de acá. Y la tangente de este angulito es menos la tangente de este angulito. ¿De acuerdo? Quedando aquí entonces menos la tangente de beta 12 entre 2, ¿no? 12 entre 2 y de ahí tenemos la aceleración que es menos 6 metros por segundo al cuadrado. Y listo chicos, con eso entonces hemos terminado el ejercicio. Como te das cuenta, algo bastante interesante pasó en este ejercicio, ¿no? No tuvimos que derivar directamente ni integrar directamente. ¿Por qué pasa eso? Porque la velocidad que estamos teniendo como dato son simplemente rectitas, ¿ya? Cuando son rectitas, puedes aplicar pura geometría para calcular distancia, desplazamiento y aceleración, ¿de acuerdo? Si fuesen curvas, ahí sí tendrías que integrar. Eso ya lo veremos en problemas posteriores. ¿Listo? Muy bien, amiguitos, sería todo entonces por este videito. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.